Vale, pues nada, bienvenidas a esta nueva clase. Esta es la clase primera de bienvenida en la que voy a ir explicando cuál es la mecánica con la que nosotros vamos a trabajar, qué es lo que ustedes esperan y antes que nada, pues empezar a tratar de saber a dónde vamos a llegar y con esto. Fíjense que tenemos un proyecto grande porque en 6 semanas ustedes van a aprender lo que no tienen idea. Viene cargadito el material. Así que sí me gustaría que le pusieran mucha atención y que cuidaran porque es un material muy, muy, muy valioso. Yo ya he revisado por todos lados y no encuentro un material semejante. Así que les va a sorprender mucho lo que vamos a encontrar en esto. Así que por otro lado me gustaría que pusieran su cámara y que se presentaran para que nos vayamos conociendo porque algunos de ustedes no se conocen y otros pues sí se conocen. ¿Vale? Activamos cámaras, por favor. Vale. Vale. Ana Rosa, ¿qué tal? ¿Me escuchas, Ana Rosa? A ver, Hola, buenos días. ¿qué Sí, tal? buenos días. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Muy Soy bien, Ana Rosa Castellanos. muy bien, Estoy fantástico. muy contenta de tomar este curso, muy interesada y pues con mucha esperanza porque en México se está convirtiendo en una verdadera pandemia la obesidad También en y España. cada vez, yo creo que en todo el mundo. Sí, sí, sí. Eh, Yo soy terapeuta, realizo terapias de constelaciones familiares y Muy bien, también psicológicas. muy bien, Y bueno, me interesa mucho, adquirimos Genio, mi esposo y yo, hace aproximadamente 6 meses y pues poco a poco lo voy conociendo. muy Tengo bien. mucho interés en desarrollar más las habilidades de uso. Es una herramienta maravillosa y estoy encantada de este curso. Gracias. Fantástico, Ana Rosa, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se nos une? A ver, está Gema, Ivonne. A ver, declárate. Maciel también está por ahí, dice que no tiene más, que no tiene vídeo. A ver, le solicitamos y solicitamos audio por acá. Virginia, ¿qué tal? ¿Se escucha por ahí? Sí, sí me escuchas, ¿no, Ana Rosa? Porque yo no sé si me están escuchando. Sí, se escucha muy bien, Yo sí se que te escucha escucho muy de bien. sobra. Vale, vale, pues preséntense por favor para que nos vayamos conociendo el grupo y pongan su cámara, ya después si quieren la cierran, pero me gustaría que pusieran su cámara y su audio. ¿Será que las ha agarrado improvisadas y están queriendo peinarse? Seguro, seguro, ¿verdad? No se esperaban que las llamara yo. Vale, chicas, Maciel, ¿te quieres presentar? No sé si por ahí me escuchas, Maciel, Ivonne. Isa, eh, a ver, no sé si. Yo veo que están todas las cámaras y los micrófonos apagados, pero bueno. eh, vale, bueno, pues Bueno, pues ya me lanzo yo, a ver dónde está la cámara. muy bien. Que ya me he puesto el moño. Ay, pero no se me ve. Ah, vale, ahora. Sí, sí. Ahora. Vale, 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 nada, Yo no pues. me esperaba lo de la. Menos mal que me he puesto el moño. Sí, sí, todo el mundo está igual, arreglándose. Sí, yo ya sé que las agarré infragantis. Pero bueno, ¿qué tal te presentas, no? Vale, bueno, pues nada, yo soy Virginia y estoy localizada en Málaga, bueno, en Estepona, la Sí, provincia de Málaga, en España. Y, y me dedico al desarrollo personal, soy consultora de bienestar. Mi especialidad es metafísica china, entre otras cosas, pues bueno, astrología taoísta, feng shui, em, bueno, es especialidad en metafísica china. Como empecé con la bioresonancia para aplicarla desde una perspectiva un poco diferente, no más, no la aplicación médica que vosotros aplicáis, pero más enfocada al desarrollo personal y espiritual. Y como Genio tiene tantos programas todavía por explorar, que me queda mucho,
Pues bueno, pues la verdad es que creo que es algo muy, muy novedoso, al menos aquí en la provincia de Málaga. Y bueno, pues nada, estoy muy contenta porque al final yo trabajo cuerpo, mente, espíritu, equilibrio en los tres, como se dice en metafísica china, en la trinidad cósmica, ¿no? Entonces, pues mens sana in corpore sano. Si se está desequilibrada de salud física y con sobrepeso, pues la gente al final, obviamente, le afecta todo, emocionalmente y en todo. Así que bueno, pues nada, a aprender mucho Vale, gracias. y encantada. Isa, ¿qué tal, Isa? ¿Está por ahí, Isa? ¿Se me escuchas? Sí, aquí estoy. Bueno, yo soy Zapuch, vivo en El Salvador, aunque paso mucho tiempo en Chile y un mes en España también. Soy psicóloga y ahora soy instructora de la activación interna de la glándula pineal, así es que ahorita me estoy dedicando casi por entero a eso y también, o sea, cuando me queda un poco de tiempo, entonces sí, utilizo la máquina la Genius. Y bueno, quiero aprender y sobre todo quiero este curso porque me interesa mucho, sobre todo para mí. Muy bien, muy bien. Gracias, Isa. Gracias. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allá en México, en Guadalajara? A ver si te escuchamos, porque no te escucho, Ricardo. A ver, ahora activamos tu audio. A ver, ¿Sí me ahora sí. escuchan? Ahora sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento primero por conocerlos, ¿verdad? Por los compañeros que voy a tener. Es un gusto, es un placer. Yo soy médico, soy homeópata, tengo más de 20 años que me dedico a la bioresonancia y de homeópata como 30, yo creo. Ya hasta se me olvidó. Hago muchas cosas acá en Guadalajara. Tengo dos consultorios, uno en Guadalajara y otro en Jalapa, Veracruz, y ahí me reparto. Tengo muchas expectativas con su curso, doctor, Muy porque bien. pues a lo largo de este tiempo que me he dedicado a la medicina, todo el mundo, doctor, ¿cómo le hago para bajar de peso? Doctor, y la verdad no he tenido las armas necesarias para ayudarle, lo reconozco, ¿verdad? Me dedico más a otro tipo de enfermedades, pero estoy muy entusiasmado, doctor, y lo felicito por haber organizado esto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. A ver por allá si aparece Gema. Gema, ¿te presentas? A ver si, no sé si Gema está activa. Maciel también. A ver si Maciel se aparece, ¿no? A ver, Ceci Flores que está aquí, que no puede entrar. Permítanme. Doc, díganos cómo entrar. Ay, Dios mío. Permítanme un segundo que los mexicanos a veces se lían aquí. Bueno. A ver, vale, bueno, pues nada. Estamos esperando. A ver, ya está. A ver si ya pueden entrar los del DF, que son Ceci Flores. Vale, bueno, pues Ivonne, no sé si nos escuchas por ahí. Y Maciel tampoco nos escucha. Gema estarán trabajando. Bueno, pues antes que nada, gracias por participar, por venir y estar con nosotros. Este trabajo es muy importante y de veras le hemos puesto mucho cariño porque es un problema social importante, no es una cuestión baladí el tema del peso y lo que ustedes van a ustedes aprender, entender que el peso no es una cuestión como nos lo hemos venido viendo, es una cuestión mucho más de fondo. Subir de peso, nosotros entendemos, pues siempre hemos entendido calorías suben, calorías bajan, eso nunca ha funcionado. De hecho, no funciona. El peso no es, el subir de peso o la obesidad
Sí, o la obesidad Sí. no es un problema, es un problema mucho más profundo No, que iba nos a habla estar, de no, los papás. no, solo un sábado y el domingo. Por a ver si, Pues mire, vengo por una, a ver si me puedo hacer unas gotas también. sí, permítanme. Entonces, lo que sucede con el peso es que tenemos que entender que hay una causa. El peso, el problema del peso no es, hagan de cuenta, una enfermedad, por decirlo así, sino que es un síntoma que nos habla de otra enfermedad. Y esto es lo primero que ustedes van a ver. El día de hoy, la segunda hora, vamos a hablar un poco, les voy a dar unas bases para que vayamos entendiendo lo que les voy a explicar. Ahorita, pues esta primera hora es para ponernos de acuerdo. Les voy a explicar cómo funciona, cuál es el sistema, qué es lo que vamos a hacer. Y en base a esto, pues ustedes entenderán cómo vamos a llevar el curso, qué es lo que implica llevar este curso, ¿sí? Además estoy esperando que entre más gente porque nos falta la gente de México, si no luego vuelven a preguntar. Pero bueno, ya creo que tienen problemas para integrarse, son 4 o 5 personas más. Vale, bien, miren, ¿por qué razón? O sea, ¿cuál sería la razón básica de haber hecho este proyecto? Y lo vamos a llamar así, como proyecto, ¿no? Pues miren, una de las razones, la más importante, y lo dijo Ana Rosa, es que la obesidad se ha vuelto y es una pandemia. No solamente en México, en Centroamérica, en Estados Unidos tiene cada vez más gente con muchísima obesidad por la mala alimentación que ahí tienen. En Londres, en lo que es el Reino Unido, en España, ustedes nos vamos viendo que los jóvenes y la gente mayor pues van teniendo cada vez más peso. Y no solamente eso, también estamos viendo que hay una mala calidad en la salud. Porque pues, ustedes van a saber muchas cosas que ya hemos visto, pero que van a saber más. Sobre todo, no vamos, a ver, yo lo que quiero que ustedes entiendan por qué empezamos nosotros con el tema del peso. Este es un primer proyecto. Un segundo proyecto que se anexa a este es el de rejuvenecimiento. Pero no podíamos empezar rejuvenecimiento porque se requiere ¿cómo decir? Un requisito importante. Tener un nivel de vida, una calidad de vida. Claro, cuando nosotros hablamos o yo hablo de rejuvenecimiento, estoy hablando que la madre de todas las enfermedades, fíjense bien, y no lo digo yo, la madre de todas las enfermedades es la vejez. Por lo tanto, si nosotros empezamos a reducir el peso, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a evitar que las personas se enfermen, vamos a empezar a dejar de estar nada más curando enfermedades y síntomas, sino que es una cuestión que nunca acaba. Y donde realmente está el pastel grande, está precisamente en ayudar a que la gente se mantenga saludable. Es un cambio de conciencia, pero es lo que más importa, ¿vale? Y a partir de aquí, la situación es mucho, mucho más fácil. Así que la idea precisamente es ayudar a la gente a que empiece a regular su peso, entender qué es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a localizar la causa original, porque siempre ha habido una causa. Mientras esa causa no se resuelva, entonces el problema persiste. Ya puede tomarse el tratamiento milagroso, bajar de peso, que luego va a subir igual, porque el cuerpo le está diciendo que el problema original no se ha resuelto. Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Bien, creo que ya entró Ceci Flores. Bien, Ceci, que bueno, por acá te estábamos esperando para poder arrancar. No sé si algunas de tus chicas va a entrar, también pueden utilizar el mismo enlace que te mandé, para que si quieren entrar, que entren con ese mismo enlace, ¿vale? Bueno, pues nada, voy a ir empezando a darles lo que es esta primera hora. Y en esta primera hora lo que estoy intentando darles es el material y cómo va a funcionar esta primera clase, ¿vale? Así que me permiten un poquito por aquí, permítanme un segundo. Aquí, no, esto no es, permítanme un segundo, que estamos tratando de enlazar esta información. Siempre pasan cosas, ¿verdad? El primer día. Vale, vamos a ver. Vale, bien.
vamos a empezar con el vídeo introductorio. Vale, pues vamos a empezar con el vídeo introductorio y empezamos a compartir. Vale, vamos a empezar con el vídeo. A ver, ¿dónde está el vídeo? Que no lo veo ahora. Ah, aquí está. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las funciones más básicas y más complejas de nuestro cuerpo, el apetito. Vamos a ver cuál es ese software que tenemos instalado en el cerebro y que decide cuándo, qué y cuándo, absolutamente todo. Y bueno, para empezar, vamos con la pregunta del millón, la más básica de todas: ¿por qué comemos? Parece una pregunta súper obvia, ¿verdad? Pues vais a ver que la realidad es muchísimo más fascinante y compleja de lo que nos imaginamos. A ver, la idea... Perdón, esta no era esta es la primera clase. No era esta me lié aquí con la información. Permítanme un segundo, es este. Vale, permítanme un segundo. Me he liado con esto, Aquí, esta es la primera charla, vale. Vale, pues vamos a compartir. Esta es la primera parte, ok. Bien, ahora sí estarán viendo lo que es la arquitectura del curso, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esta formación y qué es lo que se busca? Bueno, lo primero que vamos a ir haciendo, pues van a tener ustedes varios manuales y algunos anexos que, miren, lo que pasa es que como voy trabajando con el material, y este curso no es un curso estático, sino que van pasando cosas, me voy descubriendo ciertas cosas, el metabolismo es muy complejo, pues de repente ya terminé los manuales y digo, uy, les voy a tener que meter un anexo. Así que van a tener manuales y anexos. Una de las cosas que van a encontrar, le llaman al último del manual, se llama el checklist. Ese checklist es una serie de preguntas con respuestas que ustedes para reforzar su conocimiento. Luego vamos a tener algunos protocolos, los protocolos básicos, que miren, este curso no está diseñado nada más para terapeutas de bioresonancia, le puede aplicar incluso personas que que me han dicho que no van a poder venir, pero que lo van a ver en diferido y que no son terapeutas de genio. Así que ellos van a poder integrar ese material, así que van a tener los protocolos sin la necesidad de la máquina, y los protocolos que vamos a tener aparte con el sistema genio, ¿no? Va a haber una serie de cuestionarios para que ustedes vayan aprendiendo y algunas plantillas de seguimiento. Evidentemente, nosotros vamos a tener un grupo de WhatsApp, que ya lo tenemos. Bueno, no hice un grupo realmente, hice una lista, pero porque como ya todo el mundo tiene tantos grupos, luego me dicen, pues otro grupo más ya no podemos, ¿no? Entonces dije, bueno, no pasa nada. Tenemos una lista y ustedes directamente se comunican conmigo para cualquier duda. Lo mismo en Telegram, ¿sí? Y bueno, vamos a tener algunos formularios para que si tienen alguna duda, porque esto es importante, que ustedes lo vayan integrando. Finalmente, vamos a trabajar con considero que es de lo más potente, el kit de marketing, ¿sí? Los guiones de venta, las estructuras para vender y el material gráfico que necesito o que ustedes pueden hacer o que les voy a ir mandando para que ustedes vayan integrando a sus pacientes. Esto es muy importante. Como ustedes ven, no solamente es una cuestión de teoría, también tienen que reforzar y aprender a cobrar, a aprender a vivir también de esto que estamos haciendo, que es muy, muy potente, ¿verdad? La formación va a llevar 6 semanas. 6 semanas. Y pues, tiene que ser un modelo clínico y rentable, porque no está hecho solamente para terapeutas, está hecho para médicos, terapeutas, dietistas. Lo he buscado con un tipo de lenguaje que podamos integrarlo todos, ¿vale? Y bueno, encontrar, pues a final de cuentas, los objetivos terapéuticos, porque esto es fundamental,
¿sí? Es fundamental para que nosotros podamos en un momento dado entender qué es lo que estamos haciendo. Permítanme un segundo. Vale. Bien. A ver, Ceci creo que Ceci ya entró. Nos faltaba, no sé si va a entrar alguien más. Sí, nos falta, a ver, esta mujer. Vale, nos falta Patis. Estamos esperando a Patis, a ver si ya entra. Vale, bueno, pues básicamente esto es una de las cosas que a nosotros nos interesa en el trabajo del curso. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo va a funcionar? Y eso es para mí lo fundamental para que ustedes tengan el material. Y yo les pido que siempre que puedan entren pues a tiempo para que no tengamos atrasos. Yo no me voy a atrasar, así que hoy es el primer día, es nuestra bienvenida, ¿verdad? Y todo está fantástico y maravilloso, pero en lo sucesivo me arranco y los que no, pues tendrán que ver el programa diferido, ¿vale? Vamos a ver, permítanme un segundo que estoy tratando el Zoom siempre me da un poco de problemas para compartir aquí. Perfecto. Vale, entonces, hablando un poco de la obesidad, ¿no? ¿Es la obesidad un problema permítanme, voy a desconectar el chat porque si no se mete aquí el chat y parece que aquí, ya. Perfecto. Bien, vuelvo al momento. Eso es una de las cosas que me pasa, que cuando la gente escribe piensa que nada más estamos para uno, pues no. Acuérdense que eso interrumpe y yo les pido por favor que estemos todos a tiempo porque si no me desconcentro, ¿vale? Yo quiero atenderlos a todos los quiero atender, sin embargo pues no se puede, ¿verdad? Así que la obesidad es un problema de matemáticas o una historia de biología. Durante épocas y durante varias décadas hemos abordado el sobrepeso como una herramienta limitada, pero los resultados estancados y las recaídas constantes nos dicen que nos falta la pieza fundamental del rompecabezas. ¿Y cuál sería la pieza, no? ¿Por qué? Porque la obesidad no es la causa, es el síntoma de un desorden sistémico. El exceso de peso es solamente el reflejo visible de disfunciones metabólicas. Y aquí esto quiero que lo entendáis porque vamos a estarlo repitiendo hasta el cansancio. Una disfunción metabólica no es un tema baladí, es un tema complejo e importante. Cuando nuestro paciente o las personas que nosotros vemos en la terapia se enferman, también se afecta su metabolismo. ¿Por qué? Porque lo que disfunciona al metabolismo pues están las emociones, la energía, las hormonas, el ambiente que interactúa a diferentes niveles. Y para sanar debemos mirar más allá de la báscula y adentrarnos en una forma de biología profunda. Y esto es uno de los factores que a nosotros nos importan, ¿sí? Y lo vamos a entender porque si no, no avanzamos con un paciente. ¿Qué tenemos que nosotros hacerle entender al paciente? Pues el paciente tiene que entender que esto no es una cuestión de te bajo de peso y te vas a la playa y ya te pones el bikini. No, porque es un problema más de fondo. Así que lo que buscamos es una regeneración metabólica integrativa. La respuesta no va a estar en la dieta. Todos estamos preocupados por lo que comemos y le echamos la culpa a la comida, que tiene gran parte de problema, pero no es básicamente eso. Tenemos que entrar a ese nuevo entendimiento con un enfoque que combine fundamentos científicos sólidos con una comprensión integral de lo que es nuestro cuerpo, lo que es la mente y la energía. Un modelo diseñado para restaurar el orden biológico y recuperar la capacidad natural del cuerpo para autorregularse. Como ustedes ven, pues tenemos aquí 3 círculos, que es lo que nosotros queremos que enfocarnos, ¿no? Para que no solamente bajen de peso, sino que consigan una salud integral. Por eso el plan es que los pacientes
tengan 6 meses, al menos 6 meses de tratamiento. Porque si no tienen ese tiempo, el cuerpo no tiene tiempo de encontrar esa regulación, ¿sí? Así que tenemos lo que es la ciencia fisiológica, entender cómo funciona el cuerpo, cómo entiende la fisiología. Va a haber cosas que a lo mejor se nos van a hacer muy sencillas y otras muy complejas, porque cada cuerpo es diferente. Pero a la postre ustedes van a notar que el paciente baja de peso. ¿Tenemos testimonios? Sí, yo tengo un testimonio muy potente de una paciente que yo tengo en México, en la parte de, ¿cómo se llama la frontera? La frontera del norte, se me fue el nombre. Bueno, pues tengo esta paciente en esta zona y me ha bajado 20 kilos y no llevé el protocolo que estamos aplicando. He llevado un protocolo sistémico, pero no necesariamente tan organizado como lo tenemos ahora. Y la paciente lleva ya 1 año con 20 kilos menos. Y he puesto un testimonio que si quieren ustedes lo pueden ver, incluso en la página de la Alianza, la página pública de la Alianza. Tiene que haber una coherencia emocional. Miren, el problema de fondo de un problema de peso no es solamente bajar de peso. Hay un problema emocional importante. Las personas que tienen sobrepeso pasan por muchos malos momentos emocionales y no solamente por su situación física, sino por varias condiciones que lo que hace que el cuerpo aumente esa resistencia. Y pues tener un equilibrio energético, porque a final de cuentas, aunque tener mucho peso no quiere decir que el cuerpo nos ha hecho la jugada o la trastada, ¿verdad? No, el cuerpo lo hace porque piensa que es su manera de defendernos. La necesidad nuestra que tenemos a nivel de estética es una, necesidad nuestra que tenemos a nivel de salud es otra. Y una necesidad real es la tercera de un equilibrio total. Así que para nosotros, CERMI pues es lo que nosotros se ha integrado como sistema energético de regeneración metabólica integrativa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque utilizamos sistemas energéticos como es la bioresonancia y lo que buscamos es regenerar ese metabolismo, no hacer un metabolismo, no, regenerar el que ya tenemos. Y la pregunta sería, bueno, yo tengo 60, 70, 80 años, ¿puedo bajar de peso? Sí. Claro que si entre más elementos en contra tengas, pues lleva más tiempo, pero bajas de peso. Ahora, la idea no es que bajes de peso desnutrido, como lo hacen en algunos sistemas, no. Esto tiene que ser de otra manera, y lo vamos a hacer de una manera profesional, porque hay varios elementos. El pre siempre va a ser la causa que ha originado el problema. El problema que está actual, que es a ver qué me está produciendo, si me está produciendo problemas de corazón, colesterol, hipertensión, lo que sea, ¿sí? Problemas en las rodillas por el sobrepeso, yo qué sé. Y luego está la última, que ya cuando consigues bajar de peso, si no lo haces bien, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan los colguijes, ¿verdad? Y entonces salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y lo que buscamos es que todo esto se corrija de manera gradual, pero precisamente se tiene que entender que tiene que llegar en ese punto. Sí vas a bajar de peso, sí vas a mejorar el tejido y vas a estar muy bien y tu cuerpo se tiene que acostumbrar. ¿Hemos resuelto el problema básico inicial? Sí. Entonces el cuerpo responde. ¿Has aprendido a que lleves un control? Sí. ¿Has cambiado de hábito? Sí. Por lo tanto, no tiene ninguna otra cosa que a final de cuentas tu cuerpo entre en esa regeneración metabólica, ¿vale? CERMI es un modelo educativo y terapéutico diseñado para guiarlos a ustedes desde los principios fisiológicos básicos. No hicimos el material complicado, es muy visual. Y todo esto hasta la intervención más avanzada que necesitan. No solo enseña qué ocurre, sino por qué sucede y cómo poder revertirlo de forma efectiva, sostenible y respetuosa con la biología de cada persona, ¿vale? Por lo tanto, pues tenemos una arquitectura del conocimiento que se va a basar en esos 5 pilares, 5, no 10, 5, ¿vale?
El primer pilar es comprender el funcionamiento normal del cuerpo del paciente, no del tuyo, del cuerpo del paciente, ¿verdad? 2, identificar cuáles fueron las causas originales de por qué aumentó de peso, ¿sí? Ya no nos vale, ay no, pues porque estoy mayor, ya no nos vale, pues porque es genético, ya no nos vale nada de eso, porque eso tuvo que tener una causa, ¿sí? 3, vamos a integrar las enfermedades asociadas a esto, las patologías, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obesidad siempre tiene patologías complementarias a esto. 4, vamos a empezar a aplicar los protocolos ERMI, que pueden llevar, pues, la nutrición, va a llevar una serie de cambios de hábitos, va a llevar nutrientes, va a llevar la terapia genio, va a llevar varias cosas. ¿Qué pasa para los terapeutas que no tienen el sistema genio? No pasa nada. Los terapeutas que no tengan el sistema genio pueden hacer una alianza con los terapeutas ERMI que tengan el sistema y pueden ayudarse, ¿verdad? Pues para complementar la terapia. O sea, no hay límites, el límite está en tu mente, ¿vale? 5, acompañar al paciente en el proceso. Y aquí es donde está la clave. Miren, bajar de peso tiene un proceso. La gente quiere bajar de peso rápido. Y eso no funciona. Y se los digo yo porque yo he tenido mucho peso. Por lo tanto, tú lo que necesitas es algo o alguien que esté contigo y te esté asistiendo. Cuando digo algo, también ese algo es una serie de vídeos que vamos a dar para que tu paciente, cuando empiece a trabajar, tenga material para escuchar, para que no se desmotive, para que siga adelante, para que escuche cosas que le ayuden mentalmente a no abandonar el tratamiento, ¿sí? Así que vamos a tener ese material de soporte. Otro que es otra cosa es lo que nosotros estamos llamando una aplicación que le va a ayudar a tu paciente, primero a que le ayude a cambio de hábitos, porque ese cambio de hábitos le va a enseñar a él que tiene que registrar y le va a decir los avances. Lo interesante de esta aplicación es que esta aplicación va a trabajar en dos niveles. Uno, con el terapeuta, o sea, el paciente va a trabajar con la aplicación, pues cuántas horas ha dormido, qué ha comido, todo lo que les va a pedir la aplicación, si lo ha hecho o no lo ha hecho. Y el terapeuta en tiempo real puede estar viendo cómo está el resultado de las actividades diarias que el paciente ha aplicado. Cuando el terapeuta le haga la terapia al paciente, los valores que le vamos a pedir, sobre todo los del Bar-Hop, la matriz principal y otras cosas, las va a poder aplicar ahí. Y entonces él ya va a tener un compendio real de lo que tiene el paciente. Entonces sí, vamos a poder ver gráficamente el seguimiento del paciente y del terapeuta. ¿Cuál es la intención de esto? Pues que se genere una adición. ¿Qué es una adición? Pues que el paciente tenga su terapeuta y no ande dando saltos para allá, para acá, porque quiere resultados inmediatos. No. Y esa aplicación nada más la puede llevar adelante si el terapeuta que está trabajando con él le está dando el seguimiento. Por lo tanto, aquí no hay de historias raras de que me voy con un terapeuta, luego me voy con un dietista, luego me voy... No. Nosotros lo que queremos es que el paciente siga el protocolo que le estamos explicando para que él logre los avances. Miren, en el tema de la obesidad y el sobrepeso, los pacientes son muy infieles. A ver, tienes que hacer mucha labor para que el paciente te siga, pero son muy infieles porque quieren resultados rápidos, porque les han dicho que hay una pastilla maravillosa por ahí y luego se han tomado no sé qué, y luego se han inyectado los Ozempic o el Mounjaro, porque con eso, a ver, nosotros tenemos que ayudar al paciente a que entienda, mira, todo esto te va a funcionar, pero si lo dejas de usar, te va a duplicar el peso. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros llamamos resistencia biológica con respecto al peso. Es resistencia metabólica, perdón, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vayamos enseñando al paciente cuál es el secreto de por qué está subiendo de peso, él tiene que entender todo esto.
Y claro, yo con el trabajo que tenemos aquí, pues voy a estar repitiendo mucho el tema de evita que el paciente tenga resistencia. ¿Qué es lo que le genera resistencia al paciente? Todo. Todo le genera resistencia, sobre todo ahora en este tiempo. ¿Qué es la primera resistencia que va a tener? Preocupaciones, agobios, todo este tipo de cuestiones que va viviendo en su día a día, todo este tipo de procesos emocionales, sociales, todo eso le va a generar resistencia. Entonces, es importante también que le ayudemos a que integre una vida más equilibrada emocionalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener que entender cuál es la sintomatología que lleva, ¿vale? Bien. ¿Cómo vamos a hacer el primer pilar? Pues tenemos que comprender el funcionamiento normal del cuerpo, ¿verdad? Tenemos que conocer ese equilibrio fisiológico y saber identificar dónde se rompe. Para eso vamos a empezar a hablar, por ejemplo, dónde se va a... Fíjense, todo empieza en el cerebro. De hecho, cuando yo empecé con toda esta investigación, escribí el primer libro que se llama El cerebro hambriento 1, y después después de unos años, El cerebro hambriento 2. ¿Por qué? Porque todo empezaba en el cerebro, claro. Y preparar al cuerpo tiene que venir desde acá, no desde aquí, ¿sí? Entonces tenemos que entender cómo el cuerpo, cómo camina, cómo es la fisiología, por ejemplo, del hambre. ¿Cómo se gestiona el hambre? ¿Por qué tenemos nosotros, de repente, si yo en este momento te digo a ti, mira una pasta con tus fideos, tu tomatito, tu quesito, tu no sé qué, le pones un picantito, y ya estás pensando tú en tu cabeza, en este momento te estás imaginando una pasta y te está dando hambre, ¿verdad? Pero no te he dicho más que eso. Bueno, pues eso lo entiende tu cerebro porque tiene unos registros que ustedes van a saber y desde ahí ya se está preparando la digestión. Entonces, si nosotros no sabemos cómo funciona este tema de la digestión desde aquí y de ahí hasta afuera, pues entonces no entendemos nada, porque ahí ya podemos encontrar elementos fisiológicos que pueden afectar al sobrepeso. Así que tenemos que entrar en el dominio de la digestión, la absorción, cómo pasa del intestino a los diferentes órganos y de ahí al metabolismo de la célula, que es donde se genera el ATP o la energía. Analizar este ciclo energético y cómo la mitocondria, que es la principal quemadora de energía y de grasa, es la que nos va a ayudar. Comprender cómo las hormonas afectan, importantísimo, ¿vale? El papel del sistema nervioso y el ritmo circadiano que regula nuestro metabolismo, ¿vale? Identificar las causas reales de la obesidad. Eso va a ser el pilar número 2. ¿Cómo que identificar las causas reales de la obesidad? Sí. Sucede que la obesidad no es una entidad sola, sino un conjunto de alteraciones con múltiples causas. Puede ser la capa hormonal, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, disfunción tiroidea, en el caso de las mujeres, pues problemas hormonales. Todo eso es la capa hormonal y tenemos que saber si esa es la causa o descartarla, ¿no? La capa inflamatoria. Lo dije muchas veces, que atiendo primero bajo de peso, bajo la inflamación, la capa inflamatoria. ¿Por qué? Una inflamación crónica de bajo grado es uno de los motores metabólicos que más causa obesidad, ¿sí? Lo van a notar ustedes con los pacientes. La capa genética y epigenética, factores que van a predisponer su expresión, no solamente genético, más que todos los epigenéticos. Porque miren, si hablamos de genética en la obesidad, solo va a representar un 2 o un 4%. El 98% va a ser epigenético. O sea, ¿qué es lo que está en tu entorno? ¿Qué es lo que tú estás comiendo? ¿Cuántas toxinas te estás tragando todos los días? ¿Cuántos disruptores endocrinos te consumes en cada tomate, en una mandarina, en una verdura, en todo eso? Y eso va a ser un problema que tenemos que ayudarle al paciente a resolverlo.
Otro, la capa conductual y emocional, o sea, si tiene estrés crónicos, si es el sistema de recompensa o qué, o las adicciones. ¿Por qué? Pues porque tienen problema emocional. Y ustedes ya verán lo que les voy a mandar en el anexo, cómo cada alimento tiene una relación emocional y cubre un aspecto necesario en el día a día. Por eso, ay, me tengo que comer un chocolate o algo dulce, o me tengo que meter algo picante o algo con grasa. Todo eso tiene un fundamento que el cuerpo manda desde el cerebro para que tú lo consumas, ¿vale? Y bueno, ya la capa ambiental, como dije, pues los disruptores endocrinos, las toxinas y todo eso, son todos estos factores que hay que identificar, cuáles son los que realmente están provocando el problema a nivel presente, ¿vale? Bien, integrar las patologías asociadas a los factores predisponentes, o sea, qué es lo que está pasando y qué es lo que ha causado que haya subido de peso. Vamos a ver, nosotros si buscamos una intervención segura y eficaz, requerimos de tener en una evaluación constante al paciente, si no, le tenemos que dar seguimiento. Si no le dais seguimiento, pues el paciente se desmotiva, se pierde, ¿vale? Así que una de las cosas que hacemos, pues es una área de evaluación, qué antecedentes y riesgos metabólicos ha presentado, tenemos que investigarlo. Tenemos que hacer un estudio de los problemas digestivos, si tiene disbiosis, si tiene SIBO, permeabilidad intestinal o lo que sea, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver y tenemos que entenderlo para saber por dónde va el problema. Otro, los hábitos, ¿no? Si duerme bien, su impacto emocional, su impacto hormonal, la hidratación, todos estos factores que parecen simples pero no lo son. Porque, por ejemplo, miren, hay dos aspectos, hay dos momentos en el que la persona baja de peso. Una de esos y la más importante es en la noche cuando está durmiendo. Si no duermes profundamente, no se regula tu peso. Lo mismo que estés muy bajo de peso o lo mismo que estés muy alto de peso, si no descansas profundamente y bien, tú no regulas tu peso. Porque vamos a estudiar cómo funciona el metabolismo basal por las noches. Cómo funciona realmente, porque he encontrado cosas súper interesantes, ¿vale? Bien, luego vamos a la evaluación de las alteraciones, pues endocrinas, hipotiroidismo subclínico o problemas a nivel de las suprarrenales. Todo esto tiene que ver con la bajada de peso. Identificar la disfunción mitocondrial como raíz del déficit energético. Sé que a lo mejor a algunos de ustedes se les estará haciendo, dice, uy, ¿cuántas cosas vamos a ver? Pero no se preocupen, lo vamos a ver poco a poco y vamos a ir repitiendo algunos conceptos que nos van a quedar tan claros que les aseguro que lo único que vais a ver es cómo bajar de peso a toda la gente que vean a un lado. Bien, el cuarto pilar es aplicar los protocolos ERMI de regulación y regeneración. Combinamos estrategias de vanguardia para restaurar el orden biológico y recuperar el set point metabólico natural. Así que vamos a tener herramientas integradas como estrategia metabólica, nutrición avanzada, herramientas de coherencia emocional y reequilibrio neuroendocrino, bioresonancia cuántica y terapias energéticas y protocolos de optimización del sueño y activación mitocondrial. Y no lo pone ahí, pero también vamos a hablar del deporte, que es importante. Y les voy a pasar a ustedes un manual para que la gente aprenda a hacer musculación sin volverse Hulk, ¿verdad? Pero tienen que aprender porque creo que hay muchos errores ahí en el gimnasio. Cuando las personas quieren bajar de peso y hacen cosas que tú dices, por ahí no va la cuestión. Con lo que sabemos ahora, sabemos muchísimas cosas, cómo bajar ese peso en el momento metabólico, que es un segundo momento, no es tan potente como el metabolismo basal, pero son momentos en los que el cuerpo tenemos que saber en qué momento nos conviene hacer el deporte, en qué momento no, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Y bueno, acompañar al paciente a lo largo del proceso, pues el seguimiento y la adaptación son esenciales para que consolidemos los resultados duraderos. Como ustedes ven, no puede ser un proyecto para el paciente barato.
tiene que ser un proyecto en el que se tiene que implicar y tienen ustedes que cobrar, hacer un verdadero cobro, porque aquí hay mucho trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener el seguimiento y la adaptación para consolidar resultados duraderos. Una evaluación constante, no a través de que ustedes estén atrás del paciente, sino que vamos a dar una aplicación con biomarcadores y sintomatología, adaptación dinámica de protocolos según la respuesta individual, que el mismo sistema les va a decir, mira, esto es lo que tienes que atender del paciente. Empoderamiento del paciente para integrar un estilo de vida consciente y sostenible alineado con su biología, ¿vale? O sea que la obesidad no es un fracaso personal, sino una condición transformable cuando se atienden sus raíces biológicas y energéticas. Bien, vamos. Antes de entrar a la segunda hora, me gustaría, a ver si ya estamos todos, casi todos, ¿no? Bueno, preguntas hasta ahora. ¿Qué les parece? No se asusten, lo he puesto así muy organizado y parece que es mucho, pero no lo es, ¿eh? En 6 semanas, ustedes ya son expertos en bajar de peso a las personas de manera profesional. En 6 semanas, eso sí. Hay material, pero lo que más me importa, les juro que lo que más me importa es que lo entiendan. Si entienden el metabolismo, lo demás es fácil, porque es la base. Y cuando entremos a rejuvenecimiento, bueno, pues sus pacientes y los que lleguen a entrar, porque pues ¿quién no quiere rejuvenecer, no? Imagínense que nuestro proyecto, yo les reduzco, en serio, mínimo 8 años en un año de tratamiento de rejuvenecimiento, pero hay que trabajar un año. 8 años, tú imagínate, 8 años. Bueno, si ustedes han revisado la información que les mando yo del proyecto, sí, pero me pregunta más si las dispositivos están, sí, todo está dentro, tú no te preocupes, Maciel. Y les digo que si han revisado las noticias que les he mandado de la alianza, constantemente estoy poniendo noticias. Fíjense una cosa, cada noticia para que regeneres pelo, regeneres dientes, regeneres huesos, regeneres un montón de cosas, son todas las investigaciones que están saliendo y que nosotros podemos aplicar antes que la farmacéutica. El trabajo de Yamanaka trabajó para hacer que consigamos que las células madre, nuestras células madre funcionen como células madre embrionarias. O sea que como cuando éramos bebés. Eso es lo que va a sacar en el 2030 la farmacéutica. Y nosotros tenemos la metodología para hacerlo con el sistema de bioresonancia. Ahí sí no hay otra cosa. Ahí sí necesitamos usar bioresonancia. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta para adelantarnos. Que no va a ser tan potente. A ver, vamos a decirlo así. A lo mejor ellos imponen un tratamiento tomado para mover la genética o inyectado o lo que sea. Nosotros lo vamos a hacer de la manera más natural con nuestro sistema. Así que es fantástico porque yo ya lo he probado y veo resultados. Yo tengo pacientes en rejuvenecimiento. Una paciente aquí en España, otra en Suiza, otra en México y no me acuerdo, pero tengo como 4 pacientes y los resultados son sorprendentes. Y claro, conforme van saliendo investigaciones, pues yo voy haciendo que el proyecto se haga cada vez más completo. Hasta aquí todo bien. Mándenme un dedito por si lo han escuchado. Bien, perfecto. Gracias, Ricardo. ¿Alguna duda hasta acá? Si tienen dudas, porque si no, paso a la siguiente hora y ya me meto de lleno. Vale, Ana Rosa, perfecto. ¿Se ha entendido, no? Lo que me interesa es esto, que entiendan que vamos a tener la charla, les voy a mandar el material, van ustedes a tener varias cosas ahí y van a tener unos anexos y les voy a ir poniendo vamos a ver casos de pacientes en los que podemos ver cuál es el problema que realmente tiene, ¿vale? Y lo que me importa también es que ustedes participen. Oye, tengo un caso así, ¿cómo puedo hacer tal cosa, no? Y lo vamos a ir viendo. También vamos a ver
el tema del protocolo, más que todo que les enseñe, por ejemplo, a manejar la máquina, porque eso ya lo hacemos de otra manera, ¿no? Pero bueno, si tienen dudas, yo les mando el material. Sin embargo, yo les puedo decir, el protocolo es este, pam, trabajas así para tal cosa. Véanlo así. Yo tengo una causa, esta, y yo veo a mi paciente y de repente se me abre un árbol. Y digo, ¿dónde está el problema? Puede ser la causa 1, causa 2, causa 3, causa 4, causa 5. ¿Me explico? Porque no todos son iguales, no todos los pacientes son iguales. Entonces, si tu paciente está en la causa 3, pues a ese sabemos que el protocolo que le toca es el de la causa 3. ¿Sí? Si es el de la causa 2, pues la causa 2. O sea, hay un protocolo diferente. Evidentemente tenemos que considerar la edad del paciente, el sexo del paciente, o sea, el género del paciente. Tenemos que ver todo tipo de cuestiones porque no todo mundo es igual. Si hay antecedentes, por ejemplo, si hay algún tipo de antecedente que la madre haya sido obesa, que la madre haya tenido diabetes, o sea, y que el bebé haya nacido en qué condiciones, todo eso lo tenemos que analizar, porque si no, no estamos viendo más que la mitad de la película, ¿vale? Vale, bueno, pues bien, me voy a la segunda hora, ¿sí? Vale, pues perfecto, pues me voy a la segunda hora y ahora para poder romper un poco la mecánica, vamos a escuchar un pequeño vídeo que les he preparado para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Así que permítanme un segundito. Yo espero que no se haga muy largo el para que ustedes puedan consultarlo, pero bueno, si no, de alguna manera, pues nos va a permitir entrar. Déjenme un segundo. Ok, aquí está la segunda hora. Vale, bueno, pues vamos a la segunda hora y arrancamos. Vamos a compartir. Vale. A ver, pensemos un momento en cómo hemos enfocado casi siempre el tema del sobrepeso. La idea general es la de siempre, come menos y muévete más. Pero ¿y si esa no fuera toda la historia? Hoy vamos a darle una vuelta a esa idea, vamos a explorar un enfoque que no lo ve como un problema de fuerza de voluntad, sino más bien como un fallo de comunicación dentro de nuestro propio cuerpo. Exacto, aquí está el quid de la cuestión. La idea central que vamos a desgranar hoy es justo esta. Estamos ante un problema de regulación. Una desregulación que afecta al apetito, a la energía, al estrés, al sueño. Esto es casi una historia de detectives, una en la que buscamos señales biológicas que se han perdido, no un juicio sobre lo que se come o se deja de comer. Y como en toda buena historia de detectives, hay pistas, y resulta que nuestro cuerpo nos las está dejando por todas partes. Una de las más importantes, de las más visuales, es dónde almacena la grasa. Pero claro, para entender esa pista, primero tenemos que saber qué es exactamente esa grasa, qué es el tejido adiposo. Y es que esto, de verdad, lo cambia todo. La grasa no es un simple almacén de energía, un trastero donde guardamos lo que sobra. ¿Qué va? Es un órgano súper activo. Hay que imaginárselo como una fábrica que está constantemente produciendo mensajeros químicos, señales que viajan por todo el cuerpo y que le dicen a nuestro cerebro si tenemos hambre, a nuestro sistema inmune si tiene que activarse, afecta a todo. Y aquí la trama se complica un poquito más, porque claro, resulta que no toda la grasa se comporta de la misma manera. Podríamos decir que hay dos perfiles principales de grasa blanca, y entender la diferencia entre ellos es absolutamente clave para resolver este misterio. Bien, aquí tenemos a las dos protagonistas. Por un lado, la grasa subcutánea. Esta es la que está justo debajo de la piel, la que podemos pellizcar. Es una grasa defensiva, protectora y muy terca. Le cuesta mucho movilizarse. Y por otro lado tenemos la grasa visceral, la que está más profunda, rodeando nuestros órganos en el abdomen. Esta es la metabólicamente peligrosa, la que se asocia con más problemas, pero, y esto es fundamental, también es mucho más inestable y responde muchísimo más rápido cuando le enviamos las señales correctas. Entonces, ¿por qué esa grasa abdominal, la que parece más dura, a veces es la primera que se reduce? Pues es una cuestión, por así decirlo, de cableado. La grasa visceral tiene mejor conexión a Internet. Le llegan más vasos sanguíneos, tiene más antenas para recibir señales de movilización, como la adrenalina, y tiene menos frenos que le digan que se quede quieta. Es un almacén de energía de acceso rápido y el cuerpo lo sabe.
Y esta es la conclusión. El cuerpo percibe esa grasa visceral como un riesgo y en cuanto tiene la oportunidad y las condiciones son las adecuadas, tira de ella para usarla como combustible. La subcutánea, sin embargo, la protege con uñas y dientes, la ve como una reserva de supervivencia a largo plazo. Por eso muchas veces se nota primero una reducción en la cintura que en otras zonas. Vale, ya entendemos un poco mejor a la víctima, que es el tejido adiposo. Ahora vamos a por los culpables. ¿Quién o qué está causando esta desregulación? La investigación clínica nos apunta a 6 sospechosos principales, 6 sistemas o perfiles que suelen estar detrás de todo esto. El primer sospechoso es un clásico, el de siempre, la gestión del azúcar y la insulina. Si la energía es como una montaña rusa a lo largo del día, con subidas y bajadas bruscas, se aparece un hambre voraz al poco de haber comido o esos antojos de dulce que parecen imposibles de controlar, es muy probable que la insulina esté en el centro del caso. El segundo sospechoso es nada más y nada menos que el director de orquesta de nuestro cuerpo, el sistema nervioso. Un mal descanso o un estrés que se alarga en el tiempo lo desajustan absolutamente todo. El patrón típico es esa sensación de despertarse ya sin energía, pero llegar a la noche y sentirse acelerado, incapaz de desconectar. Y sí, el estrés crónico también tiene una fijación por acumular grasa justo en el centro del abdomen. Sospechoso número 3, el hígado. Ojo con él porque es nuestra gran planta de procesamiento metabólico. Cuando está sobrecargado, saturado, empiezan a aparecer síntomas como pesadez después de comer, digestiones que se hacen eternas y esa sensación tan frustrante de que la cintura no se reduce, sin importar lo que se haga. El cuarto sospechoso es un poco más específico, actúa en ejes hormonales muy concretos. En mujeres, por ejemplo, puede manifestarse con irregularidades en el ciclo, en hombres con apatía, falta de energía o de líbido, y en ambos sexos los síntomas clásicos de una tiroides que va a un ritmo más lento, como la intolerancia al frío, el cansancio constante o la caída del pelo, son una pista muy clara. Y ahora el quinto sospechoso, que lo tenemos dentro, literalmente. Hablamos del intestino y de su microbiota. Si la hinchazón, los gases o un ritmo intestinal que va por libre son el pan de cada día, la microbiota podría ser la culpable. Además, es capaz de generar un tipo de hambre muy particular, muy visceral, e influye directamente en el estado de ánimo. Y por último, el sexto sospechoso, uno que a menudo pasa desapercibido. La pérdida de masa muscular, la sarcopenia. El músculo es nuestro gran motor metabólico, el que quema energía. Si por un estilo de vida sedentario lo vamos perdiendo, puede pasar algo curioso. El peso en la báscula se mantiene estable, pero la composición del cuerpo empeora. La cintura crece porque, básicamente, estamos cambiando músculo por grasa. Bueno, ya tenemos a la banda al completo. 6 sospechosos. Y sí, la realidad es que a menudo varios actúan a la vez, trabajan en equipo. Pero la clave para tener una estrategia que de verdad funcione es identificar al líder, al que llamamos el motor dominante, ese que está tirando de todos los demás. Entonces, ¿cómo decidimos por dónde empezar? Pues aquí hay que ser un poco estratega. Hay una jerarquía, un orden lógico. Si el sueño es de mala calidad, esa es la prioridad número 1. Siempre, porque un mal descanso bloquea casi todo lo demás. Si el sueño está bien, pero los antojos y el hambre son el problema principal, entonces nos enfocamos en la insulina. Y así vamos bajando, abordando primero aquello que está generando más caos en el sistema. Y todo esto nos lleva a la solución, que en realidad es un cambio de mentalidad total. El objetivo no es atacar al cuerpo, no es luchar contra los kilos. Es mucho más inteligente. Se trata de enviarle al cuerpo señales de seguridad, de normalidad, para restaurar su función. Se trata, en una palabra, de re-regular. Por ejemplo, si el gran problema es el estrés o el sueño, las primeras acciones no tienen nada que ver con dietas extremas. Se basan en principios para regular el sistema nervioso. Un horario fijo para dormir y levantarse, que ancla nuestro ritmo circadiano, exponerse a la luz por la mañana para decirle al cuerpo que el día ha empezado, y una cena temprana y ligera para no darle trabajo extra al cuerpo cuando debería estar descansando. Si el motor es la insulina y esa montaña rusa de energía, el foco está en estabilizar el azúcar en sangre. ¿Cómo? Asegurando suficiente proteína en las comidas principales para aumentar la saciedad y con un gesto tan simple como dar un paseo de 10 o 15 minutos después de comer. Eso ayuda a que los músculos capten la glucosa y suaviza esos picos y valles. Cuando el que está pidiendo ayuda a gritos es el hígado, la estrategia es muy clara. Hay que darle un respiro. Cenar temprano y de forma ligera le regala una ventana de muchas horas durante la noche para que pueda hacer sus tareas de reparación y limpieza. Y por supuesto, reducir la carga de trabajo que le damos con cosas como el alcohol o los ultraprocesados. Para la microbiota, el primer paso es poner orden. Lo primero de todo es buscar la regularidad intestinal. Una vez conseguido eso, se puede empezar a introducir más fibra,
pero de forma progresiva, para alimentar a las bacterias buenas. Y a la vez, observar con curiosidad, sin obsesionarse, qué alimentos concretos pueden estar causando más problemas. Y si el eslabón débil es el músculo, la solución es bastante directa. Hay que darle las dos cosas que necesita para reconstruirse. Por un lado, un estímulo, con ejercicios de fuerza sencillos pero que vayan progresando. Y por otro, los ladrillos para construir, que son las proteínas que obtenemos de la dieta. Después de todo este análisis, de haber identificado a los sospechosos y visto las primeras pistas para resolver este caso, ¿cuál es la idea fundamental? ¿Con qué nos tenemos que quedar de todo esto? El punto crucial es este, y es un cambio de paradigma brutal. El enfoque ya no es una batalla contra el peso, es una investigación para identificar qué sistema está desregulado y darle, de forma inteligente, el apoyo que necesita para volver a funcionar bien. Porque cuando el cuerpo recupera su equilibrio, cuando recupera su seguridad biológica, el peso deja de ser un problema, se convierte en una consecuencia, sencillamente se rinde. Vale, pues vamos a dejar aquí de compartir. Vale, pues es así como una introducción rápida. Vamos a ir desgranando todos estos detalles. Hasta aquí, ¿alguna duda? Por favor, si tienen alguna duda. Un dedito si lo van entendiendo, un dedito si se va entendiendo el tema, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, Ricardo. Gracias, Virginia. Vale, pues vamos para adelante. Bueno, esto que estamos viendo en términos muy generales nos permite, gracias, Gema, nos permite saber por dónde vamos a ir con todo este curso. No es una cosa rara. Gracias, Isa. Ana Rosa, gracias por tu dedito. Todo esto que vamos a ver lo vamos a entrar en profundidad, porque vamos a saber exactamente qué es la diabetes, pero no como nos lo han enseñado. Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, una cosa que a veces no tomamos en cuenta, o no nos la dicen, o no la sabemos. ¿Sabían que el cerebro no necesita insulina para consumir glucosa? Importante. El cerebro no necesita insulina para consumir glucosa. Y muchos más órganos, pero hablando del cerebro, ¿no? Entonces, si el cerebro tiene el 20%, consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo, nada más pensar, imagínense. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en estado pasivo, por ejemplo, imagínense que se la pasan todo el día descansando. Los hombres consumen 1500 calorías sin hacer nada. Las mujeres 1300, 1250 por ahí, pero sin hacer nada. O sea, esas calorías son lo que consume el cuerpo, pues para poder respirar, para poder que el corazón lata, para que los intestinos, todo eso, 1500 calorías. O sea, cuando nosotros no vamos a trabajar con calorías, pero nada más para que ustedes entiendan por dónde va el tema, ¿sí? Lo importante que es entender qué es lo que sucede en este tipo de condiciones. Vale. Bueno, pues me voy a ir explicando la fisiopatología directamente para que tengamos ya más material y podamos entendernos todavía más profundamente. Vale. Bueno, pues ustedes están viendo lo que le llamamos el libro 02, que este libro les va a venir también. Y vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la obesidad y del enfoque Servi, ¿vale? Bien, el cambio de paradigma, la obesidad, pues no es solamente una desregulación del apetito y de la saciedad, la energía y el estrés y el metabolismo hormonal. Son varias cosas todo a la vez, ¿vale? Por lo que la visión antigua era el exceso de calorías. El exceso de calorías no nos va a servir casi de nada. Saber eso no nos va a servir casi de nada. Y lo que necesitamos es una regulación metabólica, ¿vale? Así que el método de trabajo clínico empieza observando la fisiología externa. El cuerpo nos va a dar pistas sobre qué sistemas dominan la desregulación, dónde se acumula la grasa. Por ejemplo, tenemos que entender que el tejido adiposo es un órgano endocrino. La grasa no es un almacén pasivo, produce señales que influyen en la inflamación y la insulina.
¿sí? Nosotros estamos viendo que la grasa visceral, que es la más peligrosa, como lo decía el vídeo, es la que se acumula dentro de las vísceras, evidentemente. De ahí que un problema muy importante que se está dando cada día más es el hígado graso. Y ustedes van a saber por qué se acumula grasa en el hígado y por qué, porque es tan importante el hígado para todo lo que es nuestro metabolismo, ¿sí? Esta grasa o este tejido adiposo, realmente así es como se dice, es peligroso, pero es inestable. O sea, es el primero que, si ustedes se ponen a bajar de peso, es el primero que va a bajar. El subcutáneo es el durísimo. Todo el mundo quiere bajar el subcutáneo, y el subcutáneo, como lo tiene el cuerpo como una parte defensiva, es el que cuesta más trabajo bajar, ¿sí? Bien, ¿qué ventajas tiene el tejido, la grasa visceral? Bueno, pues se consume más rápido porque tiene mucho más inervaciones de sanguíneas. ¿Me explico? O sea, ¿por qué baja más rápido? Pues porque hay más sangre, se circula mucho más, el metabolismo mucho más fácil, ¿vale? Y está más directamente relacionado con el hígado. La grasa subcutánea, o sea que ya no está dentro de las vísceras, está, como dicen, en la parte debajo de la piel. Se encuentra pues en esa parte del abdomen bajo que se acumula en la panza, o en el abdomen, en las caderas y en los muslos. Su objetivo, o sea, el objetivo que hace el cuerpo de poner esa grasa subcutánea es protección y defensiva. El problema es que es muy resistente, tiene mala señal para eliminarse y acumula metabolitos, o sea, acumula toxinas. Como tiene poco flujo sanguíneo, pues nuestro deporte tiene que estar muy centrado en esa parte y en el cambio de las temperaturas, ¿vale? Bien, la pérdida de grasa tiene que ver precisamente con esa vascularización, con los vasos sanguíneos, ¿sí? Si hay más vasos sanguíneos, los beta-receptores adrenérgicos pues van a acelerar abundantemente y la respuesta a la insulina, ¿vale? Si hay baja vascularización, o sea que no hay suficiente flujo de sangre, pues sobre todo en la grasa de la panza, pues los receptores alfa-2 ponen un freno y hacen un drenaje pobre. La regla de oro, si hay poca vascularización, es igual al menos acceso a la quema de grasa. No la puedes quemar porque no se puede alcanzar, entonces tenemos que poner los elementos para facilitar que haya, para que esa grasa, que es por la que viene la paciente básicamente, es la que se facilite para bajar de peso. De todos modos, nosotros vamos a entender dos cosas. Lo primero que vais a notar, más que el peso, es la talla. Porque cuando empieza a quemar grasa visceral, y va a empezar a bajar la inflamación, la panza se queda lisa, ¿sí? Empieza a bajar la panza y empieza a bajar la talla. Más adelante, con ciertos elementos, vamos a hacer que baje también la subcutánea. Pero también había que entender cómo funciona esto. Si nosotros trabajamos con entrenamiento de fuerza, y esto tiene que ver con la testosterona, el músculo consume mucha grasa. Esa es la cuestión. Por eso es absurdo cuando veo a mucha gente que quiere bajar de peso haciendo en el gimnasio esto así, rápido, pim, 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 pim. No, ahí te estás quemando el músculo. Ahí estás quemando el músculo. Todos los ejercicios deben ser lentos, pausados y ir incrementando lentamente para que el cuerpo entienda que lo que tú necesitas es generar músculo y por lo tanto lo que va a consumir va a ser carbohidratos y va a ser grasas. Si no, lo que hace el cuerpo, porque le facilita más fácil consumir proteína, músculo, en lugar de quemarlo, en lugar de producirlo, lo vas quemando. Así que cuando nosotros hacemos más fuerza, generamos más vasos sanguíneos y mejoramos el metabolismo. Si nosotros trabajamos el abdomen con ejercicios de abdominales, de lado y todo eso, bueno, pues ya les enseñaré algunas cosas, pues el paciente va a notar cómo su cuerpo se va a formar, se va a empezar a quemar esa grasa subcutánea. Pero la que nos interesa de entrada
es la visceral, de entrada, ¿vale? Por eso les digo que tiene un proceso lento, no es ya rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues si hay un estímulo mecánico, el músculo se contrae y se extiende, pues hay una angiogénesis y óxido nítrico, o sea, la formación de nuevas carreteras circulatorias. O sea, la fibra se rompe y se inflama y genera más fuerza. Por lo tanto, pues va a haber mayor acceso a la oxidación, mayor llegada de oxígeno a la grasa rebelde y pues, se quema esa grasa, ¿no? En adultos mayores el entrenamiento de fuerza rejuvenece su sistema circulatorio, que eso también es muy importante, ¿saben? Tenemos que entender que no todos tenemos un mismo cuerpo, todos tenemos diferentes cuerpos, ¿verdad? Por ejemplo, pues va a haber gente que va a tener diferentes patrones corporales, pero sí tenemos que entender también que dependiendo de dónde es el predominio de la grasa, nada más con verlo, pues el paciente, ustedes ya pueden saber cuál es el problema que el paciente tiene. Por ejemplo, si la grasa se forma en la panza, primero, resistencia a la insulina. ¿Qué estamos diciendo? Pues que o está comiendo mucho azúcar o no está metabolizando bien la glucosa, algo le pasa, ¿vale? Hígado graso, de entrada. O sea, acuérdense que si hay una inflamación crónica, o sea, la barriguita, eso no necesariamente es grasa. Principalmente va a haber inflamación y abajo grasa, ¿vale? Pero entonces tenemos que ver que hay una resistencia a la insulina, tenemos que saber cómo se produce esa resistencia a la insulina, todo eso lo van a entender. El hígado graso, ¿por qué el hígado acumula grasa? Cuando tú veas una persona con una barriga que no le baja, esta persona de entrada, ¿sí? Estrés, cortisol a tope y un riesgo metabólico alto, ¿vale? Cuando se acumula en muslos y caderas, o sea, en las pistoleras, como dicen, pues ahí hay una dinámica hormonal. Con los estrógenos hay una retención de líquidos y el retorno venoso está comprometido, ¿vale? Entonces, ya sabemos que cuando la mujer tiene mucha grasa en las caderas, pues tiene que haber un problema hormonal femenino, ¿vale? En la distribución generalizada, una persona que hace grasa por todos lados, pues ya sabemos que hay una desregulación sistémica, puede haber un hipoparatiroidismo, sarcopenia, o sea, no hay musculatura, y hiperinsulinemia sostenida, ¿vale? O sea, no hay un problema con la insulina y es constante, ¿vale? En el contexto clínico, la edad y el gasto energético, a ver, hay un mito con los 10,000 pasos, ¿vale? El valor real no son las calorías, apenas 300 a 500 calorías con los 10,000 pasos. Lo que importa, que sí, que ayuda, que no digo que no lo hagan, porque si no, ya no lo hacen. Y no, yo me espero a que el doctor me ponga el tratamiento porque voy a reactivar mi metabolismo y ya no hago ejercicio. No. Todo importa, pero no es que los 10,000 pasos te van a bajar calorías, ¿sí? Pues la más te va a bajar de 300 a 500 calorías, por ejemplo. Si tú consumes 1,500 calorías, pero te metes 3,000 o 4,500, pues si te haces 10,000 pasos, nada más has quemado 500, que eso no es lo que nos va a bajar de peso. Así que la reactivación metabólica, la sensibilidad a la insulina y la juventud mitocondrial van a generar el resto de la quema de calorías y evidentemente la bajada de peso. Si nosotros lo vemos por edad, pues vemos que las personas de 35 a 40 años inician pues con rigidez metabólica y estrés. O sea, antes de los 35 viene una persona para bajar de peso. Si no tiene un problema genético o congénito, que puede ser pues que la madre haya sido obesa y el bebé nació con 4 kilos y con tendencia a un problema de glucosa, la insulina, o problemas de diabetes juvenil o cualquier otro problema, normalmente si es una persona normal, pues a los 24 años empieza a tener un cambio de actividades, podemos ver si el problema es porque ha pasado por mucho estrés, ¿vale? Pues entonces, pero los pacientes abajo de 35 años
es mucho más rápido de ayudarlos a que bajen de peso. Lo que cuesta trabajo con ellos es que sean disciplinados para cambiar sus hábitos, ¿sí? Porque cuando con esa edad pues, hay un montón de cosas que están pasando en sus hormonas, situaciones X, y eso es lo que más cuesta, ¿no? Pero normalmente de menos de 35 años es mucho más rápido bajarlos de peso. De los 35 a los 40 ya hay una rigidez metabólica y mucho más estrés acumulado. Cuando ya llegamos a los 50 años y empieza la menopausia o la andropausia, hay una pérdida muscular crítica. La mayor parte de los hombres y las mujeres empiezan a tener problemas importantes y ahí es donde también tenemos que trabajar. Por ejemplo, pues en el caso de las mujeres tenemos que ayudarles. Miren, uno de los grandes problemas hormonales en el caso de las mujeres es que el estrógeno, y esto está pasando mucho por los disruptores endocrinos que estamos tomando brutalmente, uno de los problemas es que el estrógeno a esa edad de 50 años, muchas mujeres les cuesta trabajo, su cuerpo le cuesta trabajo eliminar el estrógeno que ya ha utilizado, o sea, ya es un estrógeno de desecho. Y ahí viene el problema. Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, si nosotros le facilitamos a ese paciente que su cuerpo elimine ese tipo de estrógeno, pues evidentemente se va a sentir mucho mejor. Y aumentar de manera fisiológica también en la testosterona, eso también le va a ayudar. En el caso del hombre, pues más, porque ya también el hombre, muchos hombres, dependiendo de su situación, pues empezamos a tener problemas con la próstata, que es muy importante. También hay una pérdida de testosterona importante y claro, si no trabajan la musculatura y no trabajan adecuadamente su nutrición, fuman, beben, ya saben, pues claro, ahí tenemos un problema importante. O sea, no llega una persona y dice, oye, quiero que me bajes de peso. Digo, ¿y fumas? Pues sí. Bueno. ¿Y bebes? Pues sí, pero ¿y esto? Una vida desastrosa, tienes que cambiar de hábitos, ¿vale? Y lo más importante es el metabolismo basal de la gente arriba de 60 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cuerpo se ha vuelto, ¿cómo decirles? Muy funcional a la hora de guardar energía. Entonces, tienes que comer menos, pero comer con mejor calidad. ¿Sí me explicó? Entonces, alrededor de 1100, 1600 calorías al día se van a acumular ahí, porque su cuerpo se ha vuelto, en este sentido, se ha vuelto, pues, muy, ¿cómo puedo decir? Pues, muy eficiente para guardar energía, ¿vale? Así que la clave clínica va a ser preservar el músculo, que es el más importante, que comer poco para mantener gasto energético. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tú comes poco, el cuerpo piensa que estamos en alarma y lo que hace es retiene, ya no te deja perder peso. No. Aquí se trata precisamente al revés. No es que comas demasiado, sino que comas bien, pero tienes que comer, ¿vale? Es evidente que tenemos que saber comer y eso también lo vamos a ver. ¿En qué casos, si vamos a hacer ayuno intermitente, en qué casos sí, en qué casos no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Muy importante. Vale. Bien, identificar a los bloqueadores, o sea, los que no te permiten que tú tengas una pérdida de peso adecuado, ¿vale? En este foco de tratamiento, sin pasar al eje metabólico todavía, por ejemplo, ronquidos y somnolencia, no dormir bien, hipotiroidismo, marcado sin control, fármacos como corticoides, antipsicóticos, para problemas de corazón, para la depresión, todos esos aumentan de peso. Salud mental, depresión severa, atracones, bulimia, todo eso son problemas que tenemos que trabajar con el paciente. La carga tóxica, tabaco, alcohol y sobre todo ultraprocesados. Y ultraprocesados está lleno el supermercado, está lleno de ultraprocesados.
Eh, Así que tenemos que decidir, ¿sí? Esto es nuestra primera clase introductoria, tenemos que decidir qué herramienta o qué triaje clínico vamos a enfocar, ¿sí? Por ejemplo, un enfoque líder, una o dos secundarios, ¿qué quiere decir? Pues que pueden ser varias, no solamente una causa, puede haber dos, puede haber tres, o puede haberlas todas, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos. Pues que tenemos un paciente con problemas de resistencia a la insulina, vale. Pero es que aparte duerme mal, vale. Que aparte tiene problemas hormonales, ok. O tiene los mismos dos anteriores más problema metabólico en el intestino. O tiene estos dos, bueno, ahí tenemos hormonas, sarcopenia, estrés, sueño, insulina, glucosa, hígado, metabolismo y microbiota. O todo a la vez. Ya el problema es tan gordo que tiene de todo. Y dice, ¿y por dónde empiezo? Bueno, pues vas a tener un protocolo para empezar. Pero aquí, lo más importante es que tú hagas consciente al paciente de, mira, tu problema no es sencillo, ¿vale? Porque tú no nada más tienes esto, tú tienes esto, y aquí tenemos que trabajar. La decisión siempre va a ser tuya. Pero no puedes empezar hoy sí, y mañana lo dejo. No. Tú no le puedes, tú el paciente tienes que decir, mira, discúlpame, pero tú tienes que pensar en que tu salud es lo más importante. Y tienes que juntar una cantidad económica de dinero, vete mentalizando para que recuperes esta salud. Porque tienes todo esto. Así es. Si es que si no lo mentalizas y empiezas, no, pues ahí voy cobrando poquito. No, no se puede, no, tienes que, esto ya es una cosa importante. Si un paciente lo tienen que operar por una de estas causas, no le van a decir, oiga, pues usted va a ver si vaya juntando, y ya cuando usted haya juntado, si no se ha muerto, pues viene y lo opero, ¿verdad? No, estamos hablando de una cosa importante. Por eso es que cuando nosotros hablábamos de CERMI, pues teníamos que entender que aquí hay algo importante que tenemos que atender y que trabajar, ¿vale? Bien, luego tenemos lo que son los fenotipos, ¿no? Los motores dominantes. Pues, ¿cuáles? Como los que estamos viendo. El hambre, cada 2 o 3 horas el cuerpo te pide comida. Duermes mal, o sea, somnolencia después de comer, problemas con la insulina. Antojo o dulce nocturno. Aquí tenemos que comprender qué es lo que está sucediendo, porque si es una persona que trabaja como tantos autónomos aquí en España y está trabajando todo el día, pues claro que le va a pedir el cerebro glucosa. Y la glucosa más accesible va a ser, métete azúcar. Y entonces ahí empezamos con otros problemas, ¿no? Y bueno, también tenemos cintura alta, o sea, la montaña rusa de la energía, ¿no? Tengo mucha energía, como se me baja la energía, me pide glucosa el cuerpo, voy para arriba y subo y bajo. Y eso es tremendo para el cuerpo. Envejece y altera la microbiota de una manera brutal. En el tema del estrés y el sueño, pues son los sistemas de alerta. ¿Por qué no duermo bien? Pues porque tengo preocupaciones con el dinero, tengo preocupaciones con los hijos, tengo preocupaciones con el padre, tengo preocupaciones por la salud, tengo preocupaciones por la política, yo qué sé, ¿vale? Eso no me deja dormir. Insomnio o sueño no reparador. Tenemos que ayudar al paciente a que concilie un buen sueño. ¿Se puede? Perfectamente, sin problema. Porque si no, acaba cansado por la mañana, y se mantiene activo por la noche. Eso es una alteración importante porque el cuerpo se empieza a envejecer. Ansiedad y tensión muscular. Claro, dices que no sé por qué ando unos días con el cuello. Pues que no duermes. Claro, si tú te duermes y estás tenso, tú imagínate cuántos kilos aprieta un músculo, sobre todo de las cervicales, ¿no? Y claro, pues entonces empieza a acumularse grasa abdominal central. El fenotipo C y E, pues metabolismo y digestión. El hígado, el filtro, se satura. Abdomen rígido, fatiga después de comer, digestión pesada, comes y te sientes que no puedes comer más. Consumo frecuente de alcohol o ultraprocesados. Y bueno, y la microbiota, ¿no? Absorción e inflamación, importante. Hinchazón frecuente, gases, alternancia entre estreñimiento y diarrea. Y aquí hay que poner mucha atención porque le digo a los pacientes, bueno, cuando vas al baño, ¿qué? ¿Cómo vas? Ah, yo normal. ¿Y qué es normal para ti? Pues voy 3 o 4 veces.
Ah, muy bien. ¿Y cómo haces? No, pues algunas veces hago estreñido, otras tengo como diarrea, otras hago como sueltito. Le digo, ¿y huele mal? Bueno, pues un poco. O sea, es alteración de la microbiota total. Si eso no es normal, que lo hayas normalizado es otra cosa. Una o dos veces al día, con una consistencia normal de las heces, sin olores, puede haber gases, pero sin olores, eso es importante. Si no, ya estamos empezando, ya nuestro cuerpo nos empieza a hablar de una serie de problemas. Y eso también lo podemos resolver. Por otro lado, pues fíjate que la microbiota hace que tengas antojos intensos, una hambre rara, ¿no? O cuando te han estado metiendo medicamentos, algunos medicamentos alteran muchísimo la microbiota, como los antibióticos para empezar, pero hay muchísimos, ¿vale? Y ya los finales, pues el fenotipo D y F, que son hormonal y estructural. Pues las mujeres, los ciclos irregulares, retención de líquidos y cambio de patrón en menopausia. Los hombres, libido baja y apatía. Problemas hormonales, pues por ejemplo tiroides, frío, caída de cabello y estreñimiento. Esto de la tiroides es importante porque afecta entonces a, por ejemplo, hay una relación entre la tiroides y suprarrenales, directamente. Entonces cuando nosotros hacemos con el sistema Genio Sapiens, sacamos el Bar-Hop y vemos que el valor del voltaje está bajo, no solamente pensamos en tiroides, en suprarrenales, también tenemos que pensar en tiroides. ¿Por qué? Porque ahí hay una relación importante, ¿sí? Y a partir de ahí ya puedo saber en qué condiciones tengo que trabajar más a mi paciente, ¿saben? En el caso de la sarcopenia y el músculo, especialmente, sobre todo después de los 50 años, porque ahí hay un fallo estructural. Sedentarismo alto. Bueno, aunque el sedentarismo alto no nada más se da ahora con gente mayor, se da con muchos jóvenes porque están trabajando todos en el ordenador y se la pasan muchas horas tras el ordenador. Entonces tienen que, o con la computadora, perdón, entonces tienen que trabajar y hacer actividades que les ayuden a mover el cuerpo para que puedan romper eso. Y en los adultos más. Eso de estar ahí viendo la tele, cambiando la tele, todo eso es mucho sedentarismo. ¿Cómo lo notas? Pues cuando no tienes fuerza para subir las escaleras te empieza a costar, ¿no? Miren, yo tuve eso, yo llegué a un momento, hace como un poco más de 3 años, pues tenía yo arriba de 115 kilos. Y decía, pues no puede ser que vaya a necesitar bastón, porque me dolían los músculos para subir. Y yo dije, no, eso lo tenemos que arreglar. No, ahora voy corriendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me he metido 3 años al gimnasio y me meto un tute de los buenos, nada de tonterías. No estoy como los chavales ahí viendo el móvil u otros que están así. No, aquí hay que hacerlo bien. Y una de las cosas importantes que les voy a enseñar es hacer ejercicio con su mente. No nada más con la mente, pero muy importante ejercicios mentales, haciendo ejercicio de gimnasia con su mente, para que aprovechen al máximo el formar músculo, ¿vale? Tenemos también casos, por ejemplo, que el peso es estable. Pues sí, se quedan en 60, 70, 80, 90, pero la cintura crece, ¿verdad? Y en este caso, pues, en el fenotipo F, pues dolor articular, que también es uno de los síntomas más preocupantes porque cuando duelen las articulaciones ya no quieren moverse. ¿Por qué? Pues porque les duele moverse, me duelen las rodillas, me duelen los músculos, me duele la cadera. Digo, claro. Así que una de las cosas, pues como regla de desempate, pues crear una jerarquía de regulación. ¿Qué hacer cuando el paciente tiene síntomas de todo? Sarcopenia, hormonal, microbiota, hígado, insulina, sueño y estrés. Por lo primero, trabajar las hormonas y la microbiota. Eso va a ser lo primero, ¿vale? Y después todo lo demás. Si tienes de todo, por aquí vamos a empezar. Hormonas y microbiota, ¿vale? Ya tenemos el plan de acción, la fase 1 de 2 a 4 semanas, porque nosotros no buscamos perder peso, buscamos recuperar la regulación.
Y esto es importante. La báscula te engaña y la gente se obsesiona. No. Y esto me pasó a mí. Pues yo decía, "Ay, es que no bajo". Tuve una bajada importante. Llegué a 95 kilos, o sea que perdí como cerca de 20, 25 kilos. Y de repente me estanco. Y empiezo a desesperarme. ¿Pero qué ha hecho? Me empiezo a buscar si es la glucosa, si era no sé qué. No, claro, si yo, pero lo que empecé a bajar, yo tenía 2XL y ahora soy L, ¿vale? En mi talla, lo ven en la etiqueta, dice L. Y en algunos casos ya me empieza a quedar grande la ropa. Digo, ¿pero qué ha pasado? El peso no se mueve, pero la talla sí. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo más músculo y lo siento, inteligencia artificial, aunque me digas que no funciona, es mentira. Yo lo que estoy notando es que cuando se mantiene mi peso, porque mi músculo está creciendo. Entonces, yo no puedo confiar en la báscula. Tengo que pensar que a veces voy a tener retención de agua, otros días depende del clima, depende de muchos factores. Por lo tanto, lo que sí no me interesa es la talla. Y es ahí donde yo voy a ver qué estamos haciendo. Por lo tanto, lo que dice aquí, no buscamos perder peso, buscamos recuperar la regulación. Y eso es en la fase 1, de 2 a 4 semanas. Por lo tanto, tu paciente no se puede desesperar. Dile, mira, y el que avisa no es traidor, ¿no? Tú le avisas al paciente, mira, estamos en estas condiciones, tenemos que conseguir este es nuestro objetivo. Por lo tanto, controlar el estrés, ¿cómo? Pues con luz natural por la mañana, cena temprano, o sea, no después de las 8. A las 8 de la noche, a más tardar, debe empezar a cenar. A veces se va a pasar a las 9, bueno, pues vale, no pasa, pero no más, ¿sí? Respiración, hacer ejercicios de respiración. Claro, si vas al gimnasio y haces ejercicios de respiración y haces meditación o lo que sea, pues eso te va a ayudar. Otro, controlar la insulina, proteínas en cada comida y caminar al menos 15 minutos posterior a la ingesta, sí se puede. No es obligatorio, pero sí se puede, si no, moverte. Hígado, pues por ejemplo, pues para ayudar al hígado, el ayuno intermitente por las noches. O sea, si empiezas a las 8 de la mañana, pues al menos que tengas hasta las 8 si empiezas a las 8 de la noche, por lo menos que te dure el ayuno hasta las 8 de la mañana, ¿vale? Después, pues te tomarás un cafecito, lo que sea. Ya verás que muchas cosas te van a ayudar a bajar de peso, ¿vale? Comer verduras amargas, ¿por qué? Porque eso le ayuda al hígado, y no beber alcohol, o lo menos que podáis, ¿vale? Y estamos hablando que tenemos un paciente, no es un paciente cualquiera, es un paciente que tiene hígado graso. La microbiota, pues regular las evacuaciones y incluir fibra progresiva. ¿Cómo regulamos las evacuaciones? Pues tendremos que darle probióticos, ¿sí? Ya les diré qué tipo de probióticos tenemos que conseguir. Y en el caso de la fase hormonal, pues entrenamiento de fuerza mínimo, o sea, 2 días a la semana. Pero yo, si pueden, pues todos los días. Más proteína, ¿no? ¿Vale? Pero empezamos muy despacito. Yo a los pacientes que van a empezar no los asusto. Les digo, mira, ten paciencia. Ya con que te levantes, te pongas el chándal y todo, y te pongas las zapatillas, y te vayas hasta el gimnasio. Y en mi gimnasio, pues tengo unas escaleras, tengo como 60 escaleras, tengo que subir 2 tramos de escaleras. Y ya subir eso ya es, me voy caminando al gimnasio, subo los 2 tramos de escaleras, ya. Ahora, el primer día, 15 minutos, ni más, ni menos. Poco peso y suave y lento. Eso es lo que haces el primer día. Segundo día, subes 16 minutos, pero es que te lo vas contado con tu reloj. ¿Por qué? Porque si me metes mucho deporte, primero te va a sabotear el cerebro. Y segundo, va a generar resistencia. Y todo lo que hemos hecho anterior ya no te sirve, ¿vale? Entonces, todos los días vas subiendo un minuto. O sea que cuando llegues a 10 días, ¿vale? Pues tú ya has subido casi 25 minutos. No pases de 30 y ahí te quedas. Lo único que vamos a subir es la intensidad del deporte. Y así es como nosotros empezamos a trabajar. Si puedes hacerlo todos los días, bien. Y si no,
un día te vas de paseo, depende de la gente, es que depende de la persona, depende de su condición, depende de lo que busquemos. Que se aburre en el gimnasio, bueno, pues un día te vas al gimnasio, otro día te vas a hacer yoga, tai chi, chikun, lo que tú quieras, y el otro día es gimnasio, y la otra vez otro día. Tú te organizas, pero tienes que hacerlo, ¿sí? Que dice que no, que trabajo mucho, ¿sí? Pues también trabajando puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Bien, conclusión. No atacamos los kilos, atacamos la desregulación. Cuando el cuerpo regula sueño, saciedad, cintura, el peso se rinde. Y eso es así como funciona. Así que lo que nos importa más que el peso es la talla, la energía, la calidad del sueño y la fuerza funcional. El objetivo final es devolver al cuerpo la seguridad para que deje de estar en modo de defensa. ¿Sí? Vale. ¿Se quedó claro? Esto no es el tratamiento. Esto es como una introducción de por dónde van las cosas. ¿Vale? ¿Quedó claro? Mándenme un dedito porque estáis muy callados. Vale, perfecto. Perfecto. Ahorita vamos a revisar parte del material que les voy a enviar para que vean. Bien, Gemma, muchas gracias. Muy bien. No está... Miren, al principio parece que es mucho, pero no lo es. O sea, a final de cuentas, lo más difícil es que nosotros consigamos que el paciente, primero, convencerlo para que se meta al programa, segundo, que aguanten el programa. Por eso les digo que tenemos que trabajar mucho la parte de que el paciente se haga consciente de la situación. No todos los pacientes, no todas las personas, perdón, van a ser sus pacientes, ¿vale? Va a haber gente que quiere bajar de peso, pero va a buscar Ozempic o Mounjaro, que es el nuevo, ¿no? No, es que yo estoy usando, sí, si tú quieres usar ese tratamiento, vale. Pero Cervi se va a enfocar a lo que no está haciendo la inyección. ¿Y qué es? Lo que hemos estado viendo. Y eso es más importante. Porque el día que dejes de usar el Mounjaro o el Ozempic, tú vas a regresar al peso. Por lo tanto, para que asegures una buena estrategia, necesitas entrar ahí. Y te aseguro, te lo digo por mi propia experiencia y más, que te vas a sentir como nunca con energía. Y esa parte de convencer al paciente se las voy a enseñar, ¿sí? Porque eso es importante. Nos tenemos que convencerle, tenemos que vender la idea de que mejore su salud, de que mejore su peso, de que mejore su vida, que está de por medio todo eso. ¿Qué es lo más importante? ¿El dinero? Actualmente el dinero, ¿qué vale? Pues cada día vale menos. Lo más importante es la salud. Porque si no tienes salud, pues no tienes dinero, pues no tienes ganas de trabajar, no tienes... ¿Qué? Si no tienes salud, no tienes amor, pues te sientes deprimido, te estorba la pareja, no aguantas a la gente, entras en depresión. Si no tienes dinero, pues no tienes alegría, no tienes ganas de ir al gimnasio, no tienes ganas de hacer nada, te pasas ahí encerrado, pues no. Pero si tienes salud, tienes todo lo demás. Y empiezas a recuperar cosas que antes no tenías. ¿Vale? Bien, muchas gracias, Maciel. Le ha encantado mucho los fundamentos del programa. A mí también. Me vuelve loco. No veas, todos los días estoy haciendo cosas para ver si mejoramos, pero ya no voy a mover más porque si no, cada rato la cabeza me explota. ¿Alguna cuestión hasta ahora? ¿Algo más que ustedes quieran aportar? Bueno, si no, me voy directamente a mostrarles cómo va a quedar el contenido de su material de uno de los manuales que vais a recibir. Vais a recibir 2. Ahorita les enseño cuáles son los que van a recibir. Básicos, estos son los básicos, no son todos. Es que tengo un montón, yo es que me vuelvo loco, ¿saben? Les quiero dar un montón de cosas y digo, no, es que tengo que hacer lo que sea más fácil, porque si no, si les gusta leer, fantástico, y si no les gusta leer, bueno, pues véanse el vídeo, pero claro, el vídeo va a estar a 2 horas, ¿verdad? Y dices, ¿cómo va a estar ahí? Bueno, pues tendrán que aprender a usar cómo recorrer la información. Vale, pues miren, vamos a ver
dos cositas, ¿vale? Vale, aquí. Permítanme un segundo. Ahora me va a dejar hacerlo. Miren qué rápido. Vale. Bien. Esta es la estructura del curso, ¿vale? Presentamos las diapositivas, ¿vale? Que estamos haciendo. Luego la grabación en la clase, que es lo que estamos haciendo hoy. Esto es lo que estamos haciendo. Luego les mando los manuales con la teoría. Todo lo que estoy explicando está en los manuales. Van a tener un glosario de consulta rápida al final de cada manual para que si tienen alguna duda de alguna palabra que no entiendan, pues vale. El manual técnico del cómo, ¿sí? O sea, cómo voy a hacer para que yo descubra cuál es el protocolo para cada paciente. Al último van a tener un checklist en ese manual de acción y evidentemente pues la implementación real de que ya vamos a implementar esto. Evidentemente que va a haber, tienen un anexo en cada aplicación que es lo que estamos hablando con el sistema Genio, pero insisto, con el sistema Genio les voy a dar el protocolo. Si tenemos dudas de cómo usar algún programa, entonces les voy a dar la clave para que entren a eso y lo aprendan, ¿sí? Algunas de estas cosas, por ejemplo, los vimos, es truco. Cuando vi el tema de la matriz principal, lo hice aposta para que ustedes tengan claro lo que es la matriz principal. Pero no les dije, y que sí les voy a dar a ustedes, cómo hacer programas para que simplifiquen el tiempo. Sí, hay una manera de hacer programas para que ustedes simplifiquen el tiempo y no les tarde tanto tiempo hacer una terapia con el paciente. Interesante, ¿verdad? Pues eso. Así que eso, pues eso. Material para ustedes. Permítanme un segundo. Voy a abrir. Vamos a abrir el siguiente material para que ustedes conozcan el material de la clase. Vale, bueno, pues me voy aquí. Vamos a compartir. Vale. Bien. Ahora lo estáis viendo. Eso es. Este es el primer libro. Dice aquí libro 0, Introducción CERMI. Vale, pues aquí tienen información personal y el libro introductorio. ¿Qué tenemos? Pues lo mismo que vimos hace rato, la ruta de aprendizaje. Antes de empezar, cómo usar el material en cada módulo, grabaciones, ¿verdad? Va a ser el mapa que estamos viendo, la clase completa y la presentación de lo que estamos haciendo. Esto es lo que estamos haciendo al principio, ¿vale? El manual del módulo, el conocimiento básico, que es lo que he estado explicando, leerlo para entender el tema y repasar lo esencial. Vais a tener un glosario, un manual técnico dentro del manual, o sea, dentro de esto. Van a tener el checklist. Luego vais a tener la aplicación en el paciente, cómo llevarlo a la práctica, cómo vamos a aplicarlo. Entonces, quiero estudiar y quiero saber cómo lo voy a aplicar, pues vale. Preguntas y respuestas que ahorren tiempo y errores, pues como a veces no me preguntan nada, pues le dije a la IA, hazme preguntas tú. Bueno, pues y ahí hicimos una ruta de preguntas y respuestas que ustedes pueden darles, aclararles, ¿no? Porque a veces nosotros estamos como tan llenos de cosas que ya ni saben ni qué voy a preguntarle al doctor, ¿no? Por lo tanto, es presentación, la clase, el manual técnico, el checklist y la aplicación en el paciente y preguntas y respuestas. Question and answers, ¿no? Esto es el primer libro, ¿vale? Déjenme mostrarles el segundo libro, porque hoy tenemos 2 horas, y como nosotros vamos a estar martes 2 horas y jueves 2 horas, así hasta tener 6 días. O sea que vamos a entrar muy de lleno para que vayan conociendo en detalle qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede cuando estás masticando? ¿Qué es lo que sucede cuando deglutes? ¿Qué es lo que sucede en tu estómago? ¿Cuáles son los elementos químicos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué cuando piensas en comida, qué es lo que qué es lo que te está pidiendo el cuerpo? Porque hay cosas en tu subconsciente que no controlas. Entonces,
Lo tienes que entender primero contigo para que después lo entiendan tus pacientes, ¿vale? Porque el paciente no sabe lo que estamos explicándote aquí, ¿sí? El paciente no sabe que tiene pues ¿cómo se puede decir? Un hambre emocional. No lo sabe. Y además, que me da igual, lo dicen, ¿no? Porque claro, cuando tienes hambre, ¿no? Y mucha gente, o no tienes hambre y engordo. ¿Cómo que no tienes hambre y engordas? Pues sí, no como y engordo. Pues claro, porque estás teniendo una retención importante. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que ayudarle al paciente a que lo comprenda. Bien, en el caso del segundo libro, aquí vamos a abrir el segundo libro. Vale, permítanme un segundo. Dame un segundito, vamos a compartir esta parte. Aquí está. Vale. Permítanme eso. Vale. Pues como aquí tenemos pues el libro 02, porque es la clase 0, o sea, la de bienvenida es la 2, ¿vale? O sea, que estas no son las clases. Esta es la clase de bienvenida. Las 6 semanas empiezan la próxima semana, pero para mí era importante que nos conociéramos, ¿vale? Y aquí pues lo que acabamos de hablar de la fisiología de la obesidad, ¿vale? Que es el tejido adiposo y por qué importa, que es lo mismo que estuvimos explicando, ¿sí? Todo esto, aquí vais a encontrar algunas notas, la grasa subcutánea, el tejido visceral, ¿vale? Un resumen, lo que yo opino, en algunos casos, pues, claves reales, que mucho más, todo esto, ¿qué es, verdad? Mi opinión clínica, cómo ocurre la angiogénesis, la mejora de la función endotelial, todo eso, ¿no? Dónde se acumula grasa, lo que nos está diciendo el cuerpo, ¿vale? Lo mismo. Caminar 10,000 pasos, todo esto, los patrones frecuentes y sus pistas, ¿no? El predominio abdominal, el predominio en las caderas, la distribución generalizada, la edad de dificultad y guía para ajustar las expectativas, el somatotipo, ¿verdad? Que no es importante, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la gente que es ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, pues tú tienes que saber que los ectomorfos son las personas flacas que no suben ni poniéndolas ni llevándolas a la gasolinera a que les metan aire. No sube de peso. Y eso pues para nosotros pues, puede parecer que es muy positivo. No es tan positivo. Tiene tantos problemas o más una persona que no alcanza a subir de peso porque con cualquier cosa se caen, como una que sube mucho de peso, ¿sí? Los dos extremos son malos. Luego tenemos el mesomorfo, pues esa gente que sin hacer nada se ponen cachas, ¿no? Y el endomorfo, pues que son muy gorditos, tienden respiran y acumulan grasa. Y entre los ectomorfos y el mesomorfos, entre los delgados y los que hacen tienen mucha masa muscular, que tienen cuerpos atléticos, pues entre uno y el otro, pues puede haber varias, ¿cómo decirle? Ahí puede haber gente que puede tener, que pues a lo mejor tiene de 0 a 10, pues a lo mejor es un 3 ectomorfo y un 7 mesomorfo, o al revés, ¿sí me explico? Igual pasa con el mesomorfo y el endomorfo. Si las personas se cuidan, ¿vale? Porque, por ejemplo, un mesomorfo, que son de esos que son muy cachas, tienden a formar grasa si no hacen ejercicio. El endomorfo, que es el que forma grasa, tiene que hacer mucho más ejercicio para que no siga acumulando grasa. Pero en estos dos casos, estos dos entre mesomorfo y endomorfo, tienen más facilidad de hacer músculo que el ectomorfo. Y vean que si una persona delgada no tiene músculo, pues va a sufrir con mucho más facilidad problemas de osteoporosis, problemas importantes gastrointestinales, son personas muy nerviosas, bueno, todo este tipo. Tenemos que cuidarnos. Lo que pasa es que nuestro curso está centrado en bajar de peso, que eso es lo que más hay, y en este tiempo más, ¿vale? Así que aquí vemos un poco de los somatotipos. La carga tóxica, por ejemplo, pues los ultraprocesados, el alcohol, todo. El hígado y la microbiota, que es lo que hemos estado hablando. El peso no lo es todo, medidas y evolución real. La conclusión clínica, ¿vale? Y aquí vemos el árbol de decisión.
¿Cuál es el problema? ¿Por dónde empiezo? ¿Se acuerdan que es último? Bueno, pues el árbol de decisión, primero descartar a los bloqueadores, ¿se acuerdan? Pues, por ejemplo, la apnea, el hipotiroidismo, los fármacos, todo eso que estamos viendo, que hemos visto, pues eso es nuestro árbol de decisión. ¿Cuál es el motor dominante? Pues la insulina o la glucosa, ¿vale? Enfoques de estrés o sueño, enfoque del hígado metabólico, todos estos pueden ser, vean que aquí vais a encontrar qué van a hacer, cómo van a ustedes saber cuál es el caso. Por ejemplo, elige 2 o más, el ciclo irregular y retención de líquidos marcada, pues, dices, en las mujeres, dices, vale, pues puede tener hormonal, pero dices, pero también tiene los otros 2 o tiene los otros 3. Bueno, pues sabes que tiene varias cosas que tenemos que regular, ¿vale? Microbiota y intestino, todo eso, sarcopenia, reglas de empate, ¿no? Por ejemplo, si el problema es sueño y estrés, o tiene de todo. Aquí, acuérdense que vamos a ir viendo diferentes cuestiones. La salida clínica en 60 segundos, lo que el terapeuta debe escribir, ¿vale? Con respecto a lo que estás viendo, pues tú usas esto pues para escribir, ¿no? ¿Cuál es lo que tú le dices al paciente? Lo que vas a buscar entre las 2 a 4 semanas, dependiendo de dónde esté el enfoque, qué es lo que vamos a conseguir, ¿vale? La regla de oro, una regla de oro, ¿verdad? Pues si es estrés y sueño, pues tú lo que tienes que darle de indicaciones al paciente. Esto de entrada vais a tener un manual donde ya vais a poder hacerlo, pero de entrada pues se los he puesto para que ustedes se vayan familiarizando, no lo tomen como una regla, sí lo vais a poder empezar a hacer después de la segunda semana, pero ahorita lo que quiero es que vayan entendiendo qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. O sea, todo este material hormonal, todo esto que estáis viendo, es este material que se les va a entregar, ¿vale? También les voy a entregar lo que es las infografías y vais a tener también los PDFs. O sea, todo lo que estamos viendo lo vais a tener todo. Me podáis preguntar ahora o hacer preguntas después y me las mandáis por el correo. No voy a usar un grupo porque es horrible tener un grupo. Tenemos grupos y estamos todos aburridos de grupos. Nos mandan cosas y todo, ¿no? Me hacen ustedes preguntas a mi WhatsApp o al Telegram, que también sería interesante empezar a usar Telegram, pero ya lo deciden ustedes. Hasta acá, ¿preguntas? ¿Lo han entendido? ¿Sí? No está tan complicado, ¿verdad? Parece que es mucho. Al principio, como que digo, ¿por dónde empiezo? Vais a ser expertos, se los digo. Gracias, Maciel. Gracias, Isa. Van a ser expertos, vais a saber por qué comes, dónde comes, cómo entra la comida, cómo se metaboliza, todo ese canal metabólico. Y voy a ser presuntuoso, vais a ser mejor que muchos nutriólogos y endocrinólogos, porque a veces el endocrinólogo se le pasan muchísimas cosas. Les juro que vais a saber un montón, ¿vale? Vais a empezar a quitar tonterías, que si esto, que si aquello, que el azúcar, todo eso va para afuera. Vais a empezar a entender qué necesita tu paciente para que no lo desnutras, para que no pierda cognición. Vale, me dice Gema, yo he entrado un poco tarde y el sonido no era muy nítido, pero me ha encantado. Gracias. Vale, bueno, pues Gema, pues esta es una de las cosas que no sé cómo arreglar, pero pues espero que la grabación quede bien. ¿Alguna otra pregunta? Voy a parar la grabación para que no se nos quede esto muy, muy largo, ¿verdad?